Así se hace. Hoy, en Así se hace... Cajas fuertes. Mantienen a los atracadores a raya. Dientes postizos. Ya no se necesitan cadáveres, afortunadamente. Aviones. El cielo es el límite con estas preciosidades. Y jarabe de arte. Una receta antigua que sigue funcionando. Pero primero... Las primeras cajas fuertes eran de madera, reforzada con láminas de acero. Para abrirlas, los ladrones simplemente las aplastaban. Después llegaron las cajas de hierro macizo y los ladrones las volaban por los aires. Pero entonces, para desesperación de los cacos, llegaron las cajas fuertes de acero. Para fabricar cajas fuertes de acero, hay que comenzar naturalmente con planchas de acero macizo de 3,5 centímetros de grosor. Una máquina alimentada con una llama de oxígeno y gas corta lentamente las planchas que formarán las paredes. Un soldador con un soplete libera las planchas con los últimos cortes. A continuación, usando un imán grande, se apilan las planchas. Se etiquetan individualmente para que los operarios sepan en qué orden montarlas. Con un soldador MIG se sueldan todas las planchas. El hilo de la soldadura es un compuesto de aleaciones de metal. En otra sección de la fábrica, una sierra semiautomática corta barras de acero planas. Estas barras formarán el marco que rodeará las planchas de acero. Bajo un chorro de lubricante, una máquina llamada torreta convierte las barras de acero en piezas móviles para el mecanismo de cierre y las bisagras. Normalmente, una cadena de montaje desplaza las materias primas a lo largo de las instalaciones, para que las diferentes máquinas puedan obrar su magia. Aquí son las herramientas las que se mueven. Después, los trozos de plancha que se han cortado en diferentes formas usando un láser se doblan en una prensa para crear piezas del mecanismo. Mientras tanto, las planchas más grandes que se cortaron anteriormente pasan a una prensa hidráulica, donde las dejarán perfectamente lisas. Llega el momento de montar todos los componentes. Los operarios construyen el armazón sobre un soporte. A continuación, insertan las planchas laterales, la parte superior y la inferior. Usando una vez más el soldador MIG, se unen las piezas. Se miden los ángulos y se usa un dispositivo de fijación para nivelar la caja. Por último, se instala la plancha posterior de la caja y se sueldan las juntas. Se coloca la caja fuerte en pie y se lijan las líneas de la soldadura hasta que quedan lisas.
En esta fábrica se produce además una caja fuerte compuesta, formada por material blando como cobre, aluminio y acero de baja calidad. Pero el núcleo es de cemento, lo que hace que esta caja sea más difícil de romper. La caja finalizada recibe 3 manos de pintura. A continuación, en el departamento de acabado, se colocan las cerraduras mecánicas o electrónicas y los temporizadores. El cierre con temporizador permite el acceso a la caja solo a ciertas horas, como el horario de apertura de los bancos, por ejemplo. Aunque alguien sepa la combinación, la puerta no se abrirá fuera de las horas marcadas, manteniendo nuestro dinero lejos del alcance de los dedos largos de los atracadores de bancos. Tecnoflash. Las máquinas que esterilizan instrumentos médicos usan óxido de etileno, un gas altamente tóxico. Ahora hay un nuevo método más seguro, más efectivo y menos caro. Esta nueva máquina usa ozono, una forma de oxígeno, como agente esterilizador. Hasta el siglo XIX, los dientes postizos se hacían de huesos de animales, marfil o eran dientes humanos que procedían de personas pobres o incluso de cadáveres. Afortunadamente, las dentaduras de hoy son de cerámica. Todo comienza calentando una plancha de cera sobre una llama. Después se presiona sobre un molde en escayola de la boca del paciente. Los técnicos usan este molde para preparar lo que se denomina bandeja de impresión, que se usará para sacar un molde de goma para la dentadura. Se aplica un material acrílico sobre el revestimiento de cera, formando un mango para facilitar más tarde su retirada. Cuando el material acrílico se endurece, se tira la cera. El dentista llena esta nueva bandeja acrílica con goma para tomar la impresión final. El laboratorio usa la goma endurecida como molde negativo de la boca del paciente. Se rellena de yeso para hacer un nuevo molde más preciso. A continuación, se usa el nuevo molde para crear la pieza que encaja en las encías superiores del paciente. Con un material acrílico odontológico especial, se presiona contra el molde para formar lo que se conoce como placa base. A continuación, se calienta una lámina de cera para formar un anillo en la base. Este nuevo molde acrílico de cera se somete a otro ajuste en la boca del paciente. El dentista toma una serie de medidas para indicar al laboratorio dónde colocar exactamente los dientes. Los técnicos seleccionan los dientes que mejor encajarán con el tamaño de la boca del paciente. Se colocan los dientes uno por uno en el anillo de cera del molde y se envía el molde de nuevo al dentista para el ajuste final. El dentista comprueba que todo está centrado y perfectamente alineado con la mandíbula del paciente. Si el molde encaja bien y tiene buen aspecto, el laboratorio puede empezar a fabricar la dentadura. Se coloca el molde en un soporte especial llamado caja de moldear. A continuación, se insertan unos canales para inyectar el material acrílico que sustituirá a la cera que está sujetando los dientes. Pero primero, para eliminar la cera, hay que hacer un molde de escayola para sujetar los dientes en su sitio. Una vez seca la escayola, se sumerge en agua caliente durante 5 minutos para derretir la cera que hay dentro. Se enjuaga el molde con agua caliente para eliminar los residuos de cera. A continuación se aplica un separador, un agente químico que impide que el material acrílico se pegue al molde de escayola. Se coloca un cilindro de acrílico justo sobre la caja de moldear. Con aire a presión se mete el material acrílico en el molde de escayola. El molde se sumerge en agua hirviendo durante 35 minutos para endurecer el material acrílico.
Una vez que la caja de moldear se ha enfriado, se rompe la escayola. Los dientes postizos ya están firmemente fijados a las encías acrílicas. Un baño ultrasónico elimina los últimos restos de escayola. Se pule el material acrílico con una piedra pómez y se le saca brillo con otro agente pulidor. La dentadura postiza ya está lista. Cuando un paciente no necesita una dentadura entera, se le coloca un puente, que se fabrica de la misma forma, pero que se engancha a los dientes propios del paciente. A continuación, en Así se hace, aviones. Los aviones ligeros revolucionan la forma de viajar. Ahora cualquiera puede volar solo por puro placer. Y jarabe de arce. Los nativos americanos fueron los primeros en convertir la savia en jarabe y poco ha cambiado. Lo veremos tras la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Después nos ocuparemos del jarabe de arce, pero primero... Antes, los pilotos trabajaban exclusivamente para el sector comercial y militar. Ya no. Hoy, muchos aficionados se sacan la licencia de piloto y suben a los cielos en aviones ligeros, no como trabajo, sino por el simple placer de volar. Para construir la estructura de estos aviones ligeros se necesitan dos tipos de telas. Una se elabora con fibras de vidrio y la otra con fibras de carbono. El carbono es un elemento químico más resistente que el acero. Ambos materiales pasan por una máquina de laminación que los recubre con una resina epoxi. Para comenzar a dar forma a las diferentes piezas que formarán la estructura, colocan tiras del material laminado en moldes. Siguen unos planos que dictan la colocación precisa de las tiras, algo vital para la resistencia y la durabilidad. La fibra de carbono se coloca en zonas donde se necesita resistencia extra sin sumar peso. Para fabricar el fuselaje, se empareda un núcleo de espuma de unos 10 milímetros de grosor entre dos capas de tela de fibra de vidrio. Además, la espuma aísla contra el calor, el frío y el ruido. Los operarios recubren las juntas con resina y rellenan todos los huecos. Es hora de forrarlo al vacío. Primero, se cubre todo con una capa de plástico perforado. Le sigue una tela transpirable y después otra capa de plástico. Se coloca una bomba de vacío para succionar todo el aire. La resina sobrante sale a través de los diminutos agujeros del plástico y empapa el tejido transpirable. Una vez que el molde es hermético, ya puede empezar a secarse en un horno a 40 grados durante 8 horas. Cuando los moldes salen del horno, los operarios instalan la estructura interna. Entonces, usando la misma resina epoxi que usaron antes para laminar las telas de fibra de vidrio y la fibra de carbono, unen las planchas superior e inferior de la cola. Se hace lo mismo con las alas. Tras toda la noche secando, se les da la vuelta. La siguiente parada es el taller de acabado. Los operarios eliminan la fibra de vidrio sobrante y cortan las ventanas. Las piezas pasan por un último secado, esta vez a 80 grados centígrados.
18 horas después, salen para la cabina de pintura, donde los operarios lijan las piezas y les aplican primero una capa de epoxi y después un acabado de poliuretano, resistente al desgaste. Mientras tanto, otros operarios montan y comprueban diferentes componentes, como el sistema eléctrico. Una máquina guiada por ordenador corta todas las piezas metálicas. La máquina de corte no funciona con una cuchilla, sino con un chorro de agua y arena que sale con potencia suficiente como para cortar metal. Un soldador aeronáutico prepara el soporte del motor, la base sobre la que se colocará, que se fabrica con acero al carbón de la mejor calidad. En la última fase, los operarios instalan en el fuselaje el motor y otros componentes que se han montado previamente. Se coloca el cableado y las tuberías, se conecta y se atornillan los extremos del ala. Un técnico en aviónica arranca el avión por primera vez y comprueba todo el instrumental. La inspección final se realiza donde realmente importa. Despegue y feliz vuelo. ¿Cómo elaboran la savia los arces? Acumulan almidón y con el deshielo de la primavera, las enzimas transforman ese almidón en azúcar. Cuando los árboles absorben agua a través de sus raíces, esta se mezcla con el azúcar y producen la savia. Mucho antes de que los colonizadores llegaran a Norteamérica, los indios nativos adoraban al arce. A principios de la primavera, hacían un orificio en su tronco con un tomahawk y colocaban un trozo de madera bajo el orificio para canalizar la savia hacia un recipiente. Después servían esa savia en recipientes de arcilla. Hoy, la mayoría de los productores utilizan tubos en lugar de recipientes. Y ya no hay que ir saltando de árbol en árbol por la nieve. La savia se recolecta a comienzos de la primavera, cuando los arces están en estado de inactividad y cuando la temperatura alcanza los 3 o 4 grados centígrados. El ciclo de congelación y deshielo altera la presión dentro del árbol y desencadena el flujo de savia. El primer paso es perforar los árboles. Se hace un orificio de 1 centímetro por 5 de profundidad y se inserta cuidadosamente un tubo. Es importante no dañar la corteza. Eso no solo dañaría al árbol, sino que permitiría la entrada de aire en la savia, lo que estropearía el sabor. Ya no se ven demasiados cubos de savia. Hoy, la savia se bombea a través de tubos de polietileno que llegan hasta una estación de bombeo. La savia es un 97,5% agua y solo un 2,5% azúcar. Para transformar la savia en jarabe hay que hervirla. Hacen falta 40 litros de savia para elaborar 1 litro de jarabe. Cuando el tanque está lleno, la savia se bombea automáticamente a un tanque de acero inoxidable situado en la azucarera. Los productores más avanzados usan una máquina especial que concentra parcialmente la savia por ósmosis inversa. Este proceso triplica el nivel de azúcar natural de la savia, por lo que habrá que cocerla menos. Desde ahí, la savia fluye hacia el evaporador. Se calienta la savia hasta el punto de ebullición y se sigue hirviendo el tiempo que sea necesario para evaporar el 66% de agua. Si el agua se evapora muy rápido o muy despacio, afectará negativamente al color, al sabor y a la textura del jarabe. Sin embargo, y aquí es donde la experiencia lo es todo, no hay un tiempo de cocción establecido. Los productores de azúcar de arce experimentados pueden decir cuándo está lista solo con mirarla. El nivel de azúcar se comprueba usando un dispositivo llamado Hydrotherm.
Cuando el jarabe está en su punto, se mete en un filtro de presión para eliminar los residuos de calcio y otras impurezas. El jarabe se almacena en bidones que se han limpiado al vapor. El laboratorio analiza una muestra de cada barril. Usando sofisticados instrumentos, los técnicos clasifican el color desde oscuro a extra claro. Evalúan también la calidad. El jarabe de calidad más baja se destina para uso industrial, el de mayor calidad para la venta al por menor. El jarabe se pasteuriza y a continuación se almacena en enormes tanques de acero inoxidable. Los tanques se sellan al vacío con una barrera de nitrógeno para conservar el sabor y el color y para evitar la fermentación. Además, así se evita que el jarabe cristalice. Después, el laboratorio usa un instrumento llamado espectrofotómetro de absorción atómica para analizar el contenido mineral del jarabe y para garantizar que cumple los niveles de calidad. A continuación, se calienta el jarabe en calentadores de acero inoxidable y se pasa por filtros industriales. Con este paso, se garantiza que el jarabe será perfectamente claro. Por último, justo antes del embotellado, se calienta de nuevo, esta vez a 82 grados centígrados. Con esto, no solo se esterilizan las botellas, sino que se garantiza que el jarabe tendrá una vida de 4 años. El jarabe de arce tiene un alto contenido en azúcar, pero menos calorías que la miel o el azúcar moreno. Es 100% puro y natural. Y es una buena fuente de 3 nutrientes esenciales: calcio, potasio y magnesio. Y por supuesto, sabe de maravilla con las tortitas.